esta serie de la importancia de la actitud, y el nombre que le damos a hemos dado a este tema es enfocando nuestro corazón. Dice la palabra en Colosenses 3, de 12 al 15: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Fíjense que en este mes se han acercado algunos de ustedes para mencionarme cómo Dios les ha hablado a través de estas palabras, de estos mensajes que hemos expuesto cada domingo. Y créanme que no solamente en ustedes, pues ha sido una confrontación que Dios está haciéndonos como cuerpo de Cristo. Nuestro amado Jesús tiene prisa, iglesia, y desea que manifestemos su gloria. El resto de los mensajes los pueden ver en YouTube, ahí en el canal de Monte Alto, por el Face, ahí pueden buscarlos. Y la semana pasada yo les mencioné que a los hijos de Dios nos conviene enterar al Padre de todo lo que hacemos, pues sus caminos y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y al permanecer en Él, sabrás su voluntad. Por tanto, lo que pidieres será su voluntad, y no la tuya ni la mía. Y durante esta serie nos hemos dado cuenta que necesitamos reajustar nuestra actitud para que nuestro comportamiento lo refleje. Y esto es importante, pero también es necesario hacerlo con un corazón enfocado. Y es así como se titula este mensaje: enfocando nuestro corazón. Así es que usted durante toda esta predicación va a escuchar enfocar. ¿Qué entendemos por enfocar? Algunos hemos tenido la oportunidad, o yo creo que todos, ¿verdad?, de enfocar con una cámara, ya sea del celular, una cámara digital o análoga, ¿verdad que sí? Y hemos experimentado que cuando hay algo que no está enfocado, se ve la imagen, pero muy borrosa, ¿verdad que sí? No tiene nitidez esa imagen. Cuando tú y yo tenemos un corazón enfocado, actuamos conforme a Cristo, quien obedeció al Padre en todas las cosas. Se ven medio borrosas o medio iluminadas, sino que se ven con una claridad, que la nitidez del ejemplo que Él nos dio, Él nos dejó su ejemplo para que lo veamos con esa nitidez, esa claridad. Permanecer en obediencia al Padre. Incluso el mismo Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y la reflexión que deseo que hagamos conjuntamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, es cómo está enfocado mi corazón. David es un hombre del cual tenemos una gran
un gran ejemplo, ya que su corazón estaba enfocado en Dios, porque fue un hombre conforme a su corazón. Y la palabra conforme significa igualdad, correspondencia. En este caso era igualdad y correspondencia, era a Dios. Supo permanecer en él. David era un hombre que deseaba honrar a Dios y sabía claramente que él era omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pero David buscaba más que contemplar la presencia de Dios. Él anhelaba contemplar su gloria, la presencia manifestada en todo su esplendor y hermosura. No en vano él escribió en el Salmo 36, 1, 2: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David reconoce que no puede escapar de la presencia divina. Pero no solo eso, él quedó cautivado por Dios. Y a él entendió que hay una dimensión de Dios que solamente puede contemplarse donde, en el santuario, en ese lugar separado, consagrado exclusivamente como habitación para Dios. El santuario era donde se manifestaba la gloria y el poder de Dios. Y era en el lugar santo donde había 3 manifestaciones de la gloria de Dios. Uno era el candelabro de oro. Dice la escritura que siempre estaba ardiendo, porque el aceite era renovado continuamente. En el santuario no entraba la luz del sol. Solo las 7 llamas del candelero proporcionaban la luz en ese lugar. Luego eran los panes de la propiciación, y todos los viernes eran cocidos y puestos a la mesa del santuario un día antes del día de reposo. Después de esos 7 días de haber estado ahí, los panes dice que continuaban frescos, como recién salidos pues del horno, o más bien calientitos, ¿verdad? Recién salidos. Pues la presencia de Dios mantenía el pan fresco toda la semana. Y de ese pan comían los sacerdotes del santuario. Luego estaba el incienso del altar. 3 veces al día los levitas debían ofrecer incienso frente al velo, del lugar santísimo. El incienso del altar llenaba el lugar santo de humo y de perfume. Durante el reinado de Saúl, el arca permaneció en la casa de Abinadab. Pero cuando David fue ungido rey sobre Israel, el arca no estaba en Jerusalén. E inmediatamente David ordenó que lo trajeran a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios debía morar en Sión. Lo primero que David quería hacer era restablecer la gloria de Dios, pues David anhelaba habitar en su santuario y ver su gloria. Eso es lo que David anhelaba. Era el rey, y su prioridad ante los ojos de los demás era quizás que él se sentara en el trono y empezara a gobernar
Pero David lo único que tenía en mente era estar en el santuario e inquirir en su templo. Ese era el deseo de David, contemplar la hermosura de Dios. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque la idea de ser rey no era de David, sino de Dios mismo. Así es que su actitud fue honrarle desde el primer momento que fue rey. Él conocía la ley, él conocía la Torá, y sabía las bendiciones que había en amar a Dios primeramente. Así que enfocó sus acciones y actitudes en obedecerle a Él. Él eligió agradar a Dios y obedecerle. Su actitud fue de sujeción. Y es verdad que sí tuvo piedras en el camino, que fracasó, que se la vio duras. Pero si hay alguien en la Biblia que conoció la misericordia de Dios, fue Él. Su gran misericordia a la cual Él apeló siempre, a pesar de sus equivocaciones. Dios lo llamó un corazón, o un corazón conforme al mío. ¿Por qué? Porque hacía su voluntad. Era obediente, se sujetaba a Él y permanecía en Él. Él entendió el gran amor y por tanto la misericordia. Mucho antes que el apóstol Juan escribiera sobre la importancia de permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisieres y os será hecho. David entendió la preeminencia del amor mucho antes que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Corintios. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. A ver, ayúdeme. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Wow. No sabes cómo ministra mi espíritu esto, porque David fue un hombre entendido del sentir de Dios, pues le fue revelado en su presencia, en su santuario, en medio de la adoración, el corazón de Dios. Así es que dile al que está a un lado, él tuvo enfoque. Cerca de David, hombro con hombro, estuvieron 3 sobrinos de él. Uno se llamaba Joab, otro Abisaí y el otro Asael. Ellos eran hijos de su hermana Sarbia. Ellos fueron de los más leales que pudiera tener cerca de él. Joab llegó a ser general del ejército de Israel. Él conquistó, Joab, las fortalezas de Sión, y no solo eso, sino también las reparó y fue llamada la ciudad de David. Pues el crédito no se lo llevó Joab, se lo dio a su rey. Honró a su señor, a David. Y en correspondencia, David lo nombró general del ejército de Israel. Luego de esto, cuando iba a tomar la ciudad de Rabá, mandó llamar a David para que él entrara a la ciudad, tomara la ciudad, para que no fuera nombrada ciudad de Joab.
Vemos entonces aquí nuevamente que Joab pensaba en su rey antes que en él. Joab había peleado, había sudado, había sufrido, pero él no iba a llevarse la gloria. No quería que se llamara ciudad de Joab, sino de qué? Ciudad de David, iglesia. Y le cedió la gloria al rey. Inclusive él sabía cuando el rey estaba triste a causa de la rebelión de su hijo Absalón, y recomendó a David no censar al pueblo para que Dios no se enojara, no se enfadara. Y vemos cómo él era un hombre valiente, leal, fiel, luchador. Sabía trabajar en equipo Joab y no dudaba en poner su vida por él y por el pueblo de Israel. Y con este currículum, un día David se dirigió a él y a sus hermanos y les dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seas adversarios? ¿Por qué? ¿Qué había mal en él? Vamos a avanzar. Abisai, el segundo hermano, él estaba a cargo de un grupo especial como SWAT, vamos a llamarle, del cuerpo policíaco. Era un cuerpo de élite, mejor conocido como los valientes de David. Una de las cualidades reflejadas en las actitudes de este hombre es el valor. Era un hombre valiente, porque fue capaz de matar a 300 hombres solo con su lanza. Ya se imaginará. Él estaba siempre junto al rey. Es más, imagínate qué tan apegado sería a David, que estaba cuando David descendió al campamento de Saúl. Usted va a recordar el pasaje, cuando Saúl lo perseguía. A un lado estaba Abisai, y al bajar encontraron durmiendo a Saúl y su lanza clavada en la tierra, en su cabecera. Y fue ahí donde Abisai le dijo a David: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora le dice: déjame que yo lo hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe. Le dice a David, y no le daré segundo golpe. Y de seguro que no se lo iba a dar. Si le había dado cuello a 300, ¿usted cree? A la primera se lo escabechaba. Matar a Saúl, y aparte lo agarró dormido. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? No lo mates, porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido, dijo David. Así es que dile al que está enseguida: enfoque. En una ocasión David, estando en la cueva de Adulam, aquellos que sí se acuerdan de aquel recorrido que hicimos hace algunos meses, sobre las ciudades que pasó David, él caminando para alcanzar su destino profético. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie? Bueno, él estaba en Adulam y que se le antoja agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, a David. Tardó David más en decirlo que Abisai en ponerse de acuerdo con otros dos y cumplir el deseo del rey. Pero ellos no esperaron la reacción de David. Cuando llegaron ellos con el agua, uno pensaría, pues se la tomó de un sorbo, ¿verdad? La anhelaba, la deseaba, pero no fue así. ¿Sabes qué hizo? No la quiso beber.
sino la derramó para el Señor y diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto, bebiendo la sangre de los varones que expusieron su vida en peligro. Abisai estaba dispuesto a poner su vida para satisfacer el deseo del rey. Pero no solamente eso, también estaba dispuesto a defender su reputación. Y esto pasaba cuando, saliendo luego de que Absalón, hijo de David, le diera un golpe de estado, ¿no?, a su propio padre, y tuvo que abandonar la ciudad David. Y al salir de ahí, había un hombre llamado Simeí, y empieza a maldecir a David. ¿Y qué fue lo que dijo Abisai al escucharlo? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai era enojón, colérico era. ¿Qué fue lo que respondió David? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, les dice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David entendió que Dios estaba permitiendo esto y no dejó que lo mataran. Dile al que está enseguida otra vez: enfoque. Además, este guerrero salvó la vida de David cuando un filisteo estuvo a punto de matar a David, y Abisai lo mató. Y los valientes le dijeron a David: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. En otras palabras, a la lámpara de Israel el rey no lo tocará nadie. El último hijo de Sarbia es Asael. Era uno de los 30 valientes de David. Y dice la palabra que era ligero de pies como una gacela de campo, dice la escritura. Era un joven determinado, una actitud que se reflejaba en sus acciones, porque cuando él se decidía a hacer algo, lo llevaba adelante, a pesar de los peligros y de las dificultades, y mucho más si se trataba de defender el reino de Israel. Y lo podemos ver en la escritura, en 2 de Samuel 2:19, cómo Asael siguió a Abner. Abner era el mejor soldado de Saúl, sin apartarse de él, ni a la derecha ni a la izquierda. Abner era un gran guerrero, y Asael, al verlo él en el campo, solo lo siguió para darle muerte. Pues ya muerto Saúl, Abner seguía haciendo él guerra contra David, fíjese nomás. Entonces Asael vio la oportunidad de darle muerte. Sin embargo, como Abner se dio cuenta de eso y de quién era el que le perseguía, que no solamente era un valiente, sino era el sobrino de David y era el hermano del general del ejército de David, Joab, le dijo a Asael que lo dejara. Deja de perseguirme, Asael, le dice, porque no lo quería matar. Pero
La determinación de Asael se convirtió en testarudez en este momento. Entonces Abner lo hiere con la lanza y lo mata. Vuélvele a decir al que está a tu lado: enfoque. ¿Por qué si los sobrinos de David, los hijos de Sarbia, pertenecían a la familia del rey, tenían la misma sangre, conocían las inclinaciones del corazón del rey, edificaban y reparaban el reino, sentían celo por las leyes del reino de Dios, se sacrificaban y defendían al rey y al reino? David les decía: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seas adversarios? Uno podría pensar: qué ingrato David, si lo amaban mucho y le demostraban su fidelidad y entregaban su vida por él. ¿Por qué les dice adversarios? Y lo más impactante, iglesia, esta palabra adversario en el original hebreo es la palabra Satán. David les dijo a los hijos de Sarbia: satanes. Y uno dirá: ¿por qué? Porque aunque hicieron todo por el rey, nunca tuvieron el corazón del rey. Digan todos conmigo: enfoque. Como hombres y mujeres de Dios, podemos trabajar intensamente, podemos sacrificarnos, podemos ser muy leales a la obra de Dios. Pero si no tenemos el corazón del Rey de Reyes, que se llama Jesús, somos sus adversarios. Pedro solía reaccionar como Joab. Muestra de ello fue cuando Jesús le dice a sus discípulos que iba a ser entregado a los líderes religiosos. Y Pedro le contestó: no mientras yo esté vivo. A ti no te toca a nadie. Yo voy a pelear contra el que sea. ¿Qué le contestó Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Jesús no estaba reprendiendo al diablo. Estaba llamando a Pedro adversario, porque aunque le amaba, Pedro no tenía su corazón. Vuelve a decir: enfoque. La persona que aún no tiene el corazón de Cristo, su enfoque puede mostrar celo por las cosas de Dios, defender su obra, buscar la justicia y el orden, pero a la vez descalificar a las personas que fallan y no mostrar misericordia. Si yo no tengo el corazón de Jesús, Él me considera adversario. Los hijos de Sarbia hubieran sacado 100 puntos en cuanto a actitudes y curso de liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos edificaron, hicieron prosperar y multiplicar el reino, pero no tenían el corazón de David. Ese corazón que reflejaba amor. El amor que reflejaba como resultado de estar en la presencia de Dios. Ellos pusieron los ojos en el hombre, en la lámpara de Israel, pero no en el Dios de su rey. Ellos no cultivaron ese amor, ese anhelo, y sus acciones lo reflejan. Cuando Joab se enteró que David había hecho paces con Abner, ¿sí se acuerdan quién les dije ahorita quién era Abner? Era un soldado del ejército de Saúl. Pese que había matado a Asael, su sobrino, hizo paces David con Abner. Lo mandó llamar sin que David se enterara. Y le dijo:
y lo mató. Él no quería paz, Joab quería venganza. Los hijos de Sarbia no reconocían a Abner como príncipe de Israel. Para ellos era el enemigo, aunque él también era israelita. Pero David tenía un corazón misericordioso. Pero Joab y Abisai, uno endurecido. Cuando Absalón se levantó para quitarle el trono a David, él le dio la orden a Joab, a Abisai también y a Itai, que trataran bien a su hijo. Por amor a él, les dijo: por amor a mí, traten bien a mi hijo, aunque me quiera quitar el reino, es mi hijo. Y todo el pueblo lo oyó. Pero Joab no veía las cosas de la misma manera que el rey, y al encontrarlo no obedeció la orden. ¿Y qué hizo Joab? Lo mató. Y cuando David se enteró e hizo luto, dice la palabra que no se afeitaba, que no se ponía ungüento, que se tiraba ceniza encima y decía: mi hijo, ay, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Y Joab se enojó con David por llorar por ese hijo que quería quitarle el trono, en lugar de regresar y sentarse en la silla que le pertenecía a David. David tiene un corazón como el de Dios. Él podía amar a los que le aborrecían, pero Joab nunca entendió esto. El corazón perdonador de David no lo entendió Joab. Aun cuando David perdonó a Amasa. ¿Quién era Amasa? También era sobrino de él, y responsable de haber preparado todo para que Absalón gobernara, para que Absalón llegara al trono. ¿Quién era? Un traidor. David le ofrece a su sobrino Amasa la posición más alta del gabinete: ser general del ejército de Israel. Pero Joab, quizás para él fue demasiado esto. ¿Por qué? ¿Cómo a un traidor, a un enemigo, puede ponérsele en ese lugar que hasta en ese momento solo había ocupado él? Así que lo mata también. ¿Merecía morir Amasa? Probablemente. Pero David había decidido ser misericordioso con él, porque a él le fue revelada la misericordia. No en vano dijo: ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Cuando el profeta Gad, eso dice David, cuando el profeta Gad le da a escoger 3 acciones como disciplina que Dios le impondría a causa de realizar ese censo en su pueblo. Enfoque, amados. Ellos estaban cerca del rey, pero aún con sus actitudes correctas delante de él, su corazón no estaba enfocado en Dios. Y David no confrontó esa situación en su momento, y pudo evitar la partida de gentes valiosas, pero sabía que era algo que no podía continuar. Y su última voluntad encargada a Salomón antes de morir fue: usa tu sabiduría, Salomón, y no dejes que llegue a viejo Joab. Y cuando David muere, Salomón manda buscar a Joab. Pero él conocía la ley
y era astuto y sabía que si alguien se agarraba de los cuernos del altar, la ley decía que se debía tener misericordia con la persona. Y al enterarse Salomón, la orden fue tajante al soldado que lo informó, y le dice: mátalo, mi padre me dijo que lo mate. Wow, está fuerte, ¿verdad? Les hago la pregunta que les dije en un inicio: ¿cómo está enfocado tu corazón? Muchos podemos tener actitudes que manifiesten una gran lealtad al reino de Dios, a la iglesia, a los ministerios. Edificar para el reino, trabajar hasta que no nos quede una sola gota de sudor y dar su vida por la iglesia, la obra de Dios y su pueblo. Pero solo están agarrados del altar del sacrificio como Joab. En el Nuevo Testamento la cruz es el altar del Cordero de Dios. Pero aguas, cerciórate que al estar agarrado de la cruz tengas el corazón del crucificado, un corazón misericordioso. Porque podemos escuchar las mejores prédicas, las mejores enseñanzas, ir a las mejores conferencias, pero no tener el corazón del maestro de maestros, y ese se llama Jesús. Cuando le pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, créame que Él va a poner manos a la obra. Y todo lo que nos rodea nos va a exigir ser decididos, emprendedores, agresivos, exitosos. Pero eso no significa tener el corazón de Dios. Desea ser usado por Él, entonces debe tener su corazón. Dios no nos ha llamado a hacer, sino a ser. Y esto no tiene que ver con nuestras obras, sino que nos parezcamos cada día más a Él, despojándonos del viejo hombre. Su palabra dice, se los voy a leer: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Renovando el conocimiento para llegar a ser a imagen ¿de quién? Del Creador. En su palabra nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Alguna vez ustedes han tomado de esa leche y están tomando leche y se les antojó echarle chamoy, un limoncito ahí? ¿Qué es lo que pasa con una leche que le pasa, que le echas esas ácidos? Se corta, ¿verdad? Te la tomas y te va a doler el estómago. A lo mejor hasta puedes vomitar. Y esto sucede porque en nuestro estómago hace una reacción y la leche se corta. Y si tú haces esto con frecuencia, ¿verdad? En un niño, en un pequeño, pues le puede traer seguramente problemas en su crecimiento, ¿verdad? Alimentándose de esta manera. Así como en lo natural, esto pasa en lo espiritual, iglesia. Si tú escuchas a los mejores maestros de la palabra,
Te edificas con los mejores libros y estudios sobre lo que te enseñan. La leche espiritual que bebes es de la mejor calidad. Pero si tu corazón no está enfocado y eres permisivo, o hay pecado, no sexuales, chismes, tal vez, pero sí hay altivez, vanagloria, orgullo, que también igualmente es pecado, vas a echar a perder la leche espiritual, se corta y entonces se retrasa tu crecimiento. Y más adelante vemos al apóstol Pedro cuando nos exhorta: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que para ser semejante a Cristo debo ser recortado, pulido. Pero para que este proceso sea en mí, necesito acercarme a Cristo. Y todos los que formamos Monte Alto somos piedras vivas, desde los más niños hasta los más adultos. Los jóvenes están siendo formados por sus maestros. Y cada uno de nosotros también, los jóvenes, los adultos también, que estamos aquí, estamos siendo formados, edificados como casa espiritual. Su palabra dice que su casa será llamada casa de oración. Y si tú y yo, cada uno que somos casa del Espíritu Santo, no es una casa de oración, Él te lijará y te cepillará hasta que estés listo. Y si en este momento tú estás en medio de situaciones difíciles, al lado de gente áspera, estás siendo preparado para tomar tu lugar. Si en este momento no puedes encontrar explicación a lo que te está pasando, permíteme decirte que estás en la cantera de Dios. Si Dios ve que no te puede usar, una y otra vez volverás a la cantera hasta que forme en ti su corazón. Su corazón. ¿Me permites darte un consejo, iglesia? Sé dócil, humilde, y permite que el Señor le vaya dando forma a tu vida. No tengas miedo, porque Él nunca te hará pasar por situaciones que no puedas resistir. Amados, Dios tiene un lugar en su casa que te pertenece a ti. Ese lugar no es mi lugar, ni mi lugar no es el tuyo. Si aún todavía no lo has ocupado, la casa no está completa, Monte Alto. Somos un cuerpo en Cristo. No podemos dejar espacios abiertos. Amados, es necesario que nos sometamos a la disciplina de Dios y tomemos nuestro lugar y dejar de estar celando o añorando el lugar de otros. Cada uno tiene un lugar especial para ocupar. Amén. Todos tenemos un lugar aquí y es especial. Y con esto termino. David tuvo un corazón enfocado, porque el Espíritu de Cristo, ese sentir del perdón, la gracia, el amor, la paciencia, la humildad, la misericordia estuvo en él.
El Espíritu de Cristo estuvo en la cruz y no movió un solo dedo. No puso resistencia. No se defendió. En ningún momento se defendió. Fue obediente al Padre hasta la muerte, al entregarse voluntariamente. En obediencia aceptó la aflicción. Él no huyó de los problemas. Antes de expirar, cuando él ya no pudo más, dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Un corazón enfocado, con la confianza que tiene en el Padre, está seguro aún en el mismo momento de la muerte. Lo único que Dios nos pide es nuestro corazón, iglesia. Diga conmigo: mi corazón. Es mi corazón. Él desea que lo entreguemos de forma voluntaria, iglesia, porque solamente así, por amor a Él, podrás hacer su voluntad y no la tuya. Este es el testimonio que compartiremos a las naciones, amados. Un corazón conforme al de Jesús, manifestando su amor a aquellos que nos hacen mal, callando cuando hablen de nosotros, poniendo nuestra mejilla cuando nos abofeteen. El apóstol Juan describe en Apocalipsis cómo él ve abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Dice: y por el testimonio que ellos tenían. Esos mártires eran aquellos que no solo van a ir a evangelizar, serán aquellos, darán testimonio vivos de Jesús en ellos. En aquel entonces no tendrán temor de morir antes de negar a Dios. Serán obedientes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque elegirán hacer la voluntad del Padre. Solo el Espíritu de Cristo podrá ayudarnos a vencer los miedos al qué dirán, al ser diferentes, y a capacitarnos para hacer su voluntad. Los cristianos que vemos en el libro de los Hechos fueron impulsados por el Espíritu de Cristo. Ellos no solamente se conformaron con aceptarlo como su Salvador, le conocieron, le amaron y le dieron todo su amor. Y viene un tiempo donde la iglesia tendrá un despertar, y el solo aceptarlo como Salvador no te garantiza estar delante de Él en su regreso. Lo que te garantiza esa posición será tener enfocado tu corazón en Él, con Él y de Él. Los mártires del pasado pudieron hacer lo que hicieron porque sus corazones estaban enfocados en Él. Y si tú y yo estamos aquí en esta mañana cómodamente congregados, fue porque ellos abrieron el camino y permitieron que naciera una iglesia gloriosa. Dios está demandando un cuerpo de Cristo conforme al corazón de su Hijo. Un corazón enfocado en Él, en ser y no en hacer. Iglesia, solamente Él nos puede ayudar.
quieres salir de ese confort y no puedes, pídeselo. Pídele que sople su espíritu sobre ti. Ese mismo que sopló sobre los discípulos para enviarles a predicar. No era el Espíritu Santo, era el mismo Espíritu de Cristo en ellos manifestándose. Ese que es obediente hasta la muerte. Pídeselo, iglesia, pídele que sople su espíritu sobre ti.